tenemos la capacidad de modificar el chip siempre y cuando hagamos el trabajo y seamos conscientes del chip que traemos, ¿no? Entonces, si yo sé que constantemente me estuvieron inculcando la escasez y la escasez todo el tiempo, tengo que saber que muchas veces las proyecciones de vida que yo haga y lo que yo piense que puedo generar siempre va a estar a través de de esa nube gris, ¿no? Y comenzar a cambiarla, pues, a través del hábito diario, ¿no? La vida es una serie de situaciones que van sucediendo externas a mi persona. Es hacernos conscientes de que somos partícipes del proceso de la existencia y que podemos modificar o controlar las variables para llegar a determinados resultados. Lo siguiente, vivimos a través de patrones de conducta y decisiones automatizadas, no a través de la forma consciente. Entonces, trabajar a través del consciente y no del inconsciente es bien complicado. Cansado. Es bien cansado porque tienes que estar cuestionándote constantemente todo lo que haces. Ahora yo distingo que para mí en lo personal, cuando yo tengo un conflicto con alguien, primero necesito mi espacio para poder digerir lo que estoy pensando, sintiendo y viviendo, lo articulo y después lo manifiesto, porque si lo manifiesto sin filtro soy hiriente. En medio del ruido del mundo, elegimos escuchar el silencio. Bienvenidos a El Silencio Activo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su espacio de introspección favorito. Yo soy Sofía Patrón. Y yo soy Rebeca Carey. Es un gusto para nosotras darles la bienvenida a un nuevo episodio de El Silencio Activo Podcast. El día de hoy vamos a hablar del libro de Brian Tracy y Christina Stein. El libro se titula Si lo crees, lo creas. Y en este quinto episodio vamos a hablar de los primeros 4 capítulos del libro. Sí, este es un maravilloso libro para cerrar nuestro año. Esperamos también que puedan suscribirse a cada uno de nuestros canales y ser parte de esta comunidad de crecimiento y desarrollo personal en cada una de las plataformas, YouTube, Instagram, Spotify, Facebook. Así que agradecerles por su tiempo de conexión y arrancamos con este episodio. Muy bien, entonces vamos a empezar con un breviario acerca de los autores y nos compartes acerca de Brian Tracy. Sí, Brian Tracy es una personalidad a nivel mundial en cuestiones de desarrollo personal. Ha escrito más de 80 libros que han sido traducidos en distintos idiomas. La verdad, la forma en la que él genera el conocimiento dentro de lo que escritura respecta es muy bueno y muy, ¿cómo les puedo decir? Digerible la información. Porque te lo platica muy amigablemente, ¿no? Entonces, a diferencia del autor anterior que estuvimos revisando, él dentro de lo académico lo hace muy amigable. Entonces, él comienza a escribir este libro y se adentra a estos temas de desarrollo personal porque pues él viene de una situación económica precaria, ¿no? Entonces, donde él empieza a trabajar como lavaplatos y empieza a subir, digamos, en la escala de labores físicas complicadas a meterse en el área de ventas, ¿no? Entonces, cuando él entra al área de ventas, empieza a dar cuenta que muchas veces la forma en la que él piensa o que pensaba que le iba a ir en el día era como le terminaba yendo en el día, ¿no? Entonces, cuando él se da cuenta de esto, comienza a adentrarse como de manera más psicológica y analítica en estos temas, y es que a través de la experiencia y de estarse cultivando, da con este tipo de conocimiento y por eso empieza a escribir. Así es, canadiense, ¿no? Sí. Brian Tracy. Y coautor tenemos a Christina Stein, quien es psicoterapeuta, más de 20 años de experiencia. Su práctica tiene con finalidad el desarrollo humano. Y pues su especialidad también tiene que ver con temas de pareja, ¿no? Temas de pareja, temas de familia. Y tiene un PhD en sexualidad humana, que también es muy interesante. Más adelante tal vez analizaremos algunos de sus textos. También pues psicoterapeuta, ¿no? Y pues es hija de Brian Tracy. Es su hija y tienen este libro que narra perfectamente una invitación a la introspección y a reflexionar sobre cómo podemos transformar nuestra vida, ¿no? Entonces vamos a empezar con este libro que es Si lo crees, lo creas. Este libro está compuesto por 7 capítulos y en cada uno de estos capítulos nos platica cómo podemos comenzar a proyectarnos desde una perspectiva psicológica y, digamos, práctica. Entonces, a lo largo de todo el libro comienza a explicarnos el origen de cómo comprendemos la mentalidad y el estancamiento que puede producir la forma en la que nosotros comencemos a percibir la vida, el entorno y la proyección que nosotros le damos a
al mundo, ¿no? Así es. Y en este episodio vamos a estar analizando los primeros 4 capítulos del libro y en el siguiente episodio pues daremos conclusión con él, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el capítulo 1, que es ¿por qué la gente se estanca? ¿Okay? El libro comienza con una breviaria introducción acerca de pues como este mindset, ¿no? Cambiar nuestro mindset. Hablábamos el libro anterior acerca de las langostas predadoras y ganadoras. Entonces este libro aterriza con cambiar nuestra mentalidad a un enfoque de triunfo, ¿no? Un enfoque de triunfo. Entonces así es como inicia este libro. Y quisiera retomar una idea que me pareció muy hermosa acerca de la expectativa que tenemos, ¿no? El libro inicia narrando la historia de esta escultura que es el David. A mí en lo personal la escultura me parece un arte maravilloso y en su momento cuando me tocó ver el David en persona fue algo sumamente impresionante para mí porque notas el detalle, la precisión, me impresiona bastante cómo pareciera que tienen movimiento, ¿no? O velo o detalles que son impresionantes. Entonces, hay narraciones acerca de cómo Miguel Ángel creó el David y pues se le solicita que haga una escultura. Entonces, en esta travesía que hace recurrentemente al estudio donde trabaja, ve una pieza de mármol que le parece impresionante, ¿no? Y él reflexionaba que desde que vio la pieza del mármol, él sabía que ahí estaba el David dentro de. Entonces, con cada cincelada, él estaba puliendo lo que ya existía. Entonces, esta perspectiva a mí me parece muy interesante porque estamos hablando de cómo me veo yo en el ideal, ¿no? Sí. Entonces, cómo yo voy a ir cincelando mi vida hasta sacar el máximo potencial de esa pieza de mármol que soy yo. Entonces, me gustó mucho cómo inicia este libro acerca del David. Y si tiene oportunidad, vean la escultura. Es muy, muy hermosa y te invita a reflexionar acerca de tu propia humanidad. Muy interesante. El autor nos habla de que somos como una supercomputadora y que venimos sin manual de instrucciones. Entonces, este tipo de analogías me gusta mucho hacerlas porque se vuelven muy prácticas, ¿no? Para poder comprender la información. Haz de cuenta que nosotros nacemos y de los 0 a los 8 años empezamos a generar lo que sería el software de la supercomputadora. Entonces, todos los aprendizajes que tengas, desde la forma en la que percibes la vida, el cómo te conduces y la forma en la que empiezas a reaccionar a ciertas cosas, es lo que genera los patrones y las redes neuronales que te van a llevar a conducir el resto de tu vida, de los 0 a los 8 años tops, ¿no? Después de esto, lo que pasa es que a través de la neuroplasticidad el cerebro empieza a configurarse de manera distinta, pero siempre a través del software que ya trae, ¿sí? Entonces, partiendo de esto, el autor nos comenta que pese a que no tenemos un manual de instrucciones y se nos mete un chip o un software interno, la supercomputadora tiene la capacidad de modificar el software a través de ciertas dinámicas y ciertos patrones de pensamiento que pudiéramos generar. Entonces, por ejemplo, si ustedes en casa cuando eran niños tenían papás que siempre estaban quejando de la carencia económica y es que no nos alcanza, nunca hay dinero y situaciones o pensamientos de ese tipo que constantemente lo deseaban externando, cuando ustedes crezcan van a tener el mismo tipo de pensamiento. No nada más porque se los repitieron lo suficiente, sino porque se vuelve una creencia real dentro de su sistema nervioso y lo comienzan a reproducir de una u otra manera, pese a que su circunstancia económica sea distinta y probablemente sea mejor. Digamos, el software y el chip de escasez ya lo traen. Entonces, aquí lo importante de rescatar de esto es iniciar con esto el libro, es que tenemos la capacidad de modificar el chip, siempre y cuando hagamos el trabajo y seamos conscientes del chip que traemos, ¿no? Entonces, si yo sé que constantemente me estuvieron inculcando la escasez y la escasez todo el tiempo, tengo que saber que muchas veces las proyecciones de vida que yo haga y lo que yo piense que puedo generar siempre va a estar a través de como de esa nube gris, ¿no? Y comenzar a cambiarla, pues, a través del hábito diario, ¿no? Entonces, todos los días, por ejemplo, si me voy a comprar algo o si me quiero dar un gusto de algo, no pensar de, ay, me va a alcanzarme esto, me lo otro, no, tratar de empezar a modificar ese patrón de pensamiento, porque no solamente es de que creo que nunca me va a alcanzar para las cosas, sino que hasta un pequeño gasto de algo te pesa, ¿no? Y empiezas a moverte de esa manera en la vida, hasta en las relaciones humanas, te vuelves
poquitero, ¿no? Por así decirlo de alguna manera coloquial en tu forma de interactuar con la gente y pues en la forma en la que vives de manera cotidiana, ¿no? Y es que eso también está sumamente fundamentado en el autoestima, ¿no? Cuando tú piensas que no mereces lo que tienes o que no mereces una buena vida y demás, tú mismo te saboteas. Entonces, algo que a mí me parece muy interesante hablando de las cuestiones de pensamiento es que nosotros a veces consideramos que el primer pensamiento que viene a nuestra mente es lo que nos define, pero la realidad es que es esa programación de la que tú hablas. Entonces, lo que realmente te define es este segundo pensamiento. O a mí me gusta pensar así, ¿no? Puede ser que una idea se me venga a la mente, entonces yo cuestiono esa idea que vino a mi cabeza y entonces la transformo en algo que sea más positivo. Porque al final de cuentas nosotros vamos a ponerle el tinte que queramos a lo que estamos percibiendo en ese momento. Y es este proceso donde fomentamos la capacidad de racionalizar lo que estamos pensando, no dejarnos llevar por el primer impulso que viene a nuestra cabeza. Entonces, es una invitación también a hacerlo, ¿no? Si me está llegando una perspectiva, pues cuestiono de dónde viene esa perspectiva y la cambio hacia algo más positivo si no me funciona. Sí, digamos que el libro se pudiera leer o se pudiera percibir como positivista, pero dista un poquito de esto cuando sabes la chamba que hay detrás de él, ¿no? Ah, Entonces, el autor nos menciona y nos hace comprender lo siguiente: vivimos a través de patrones de conducta y decisiones automatizadas, no a través de la forma consciente. Entonces, trabajar a través del consciente y no del inconsciente es bien complicado. cansado de eso. Es bien cansado porque tienes que estar cuestionándote constantemente todo lo que haces. Hablando de temas de escasez, que es el ejemplo que estamos poniendo, son temas que no solo se perciben en la situación económica, sino también en las interacciones humanas, en cómo tú te proyectas, ¿no? Entonces, cuando tú constantemente estás con una mentalidad de escasez, cuando tú quieres llegar a una meta, siempre tu tabla va a estar basada, o sea, lo máximo que vas a lograr es siempre a través de lo máximo que tu mente escasa pueda generar. O sea, no te vas a poner una meta que a lo mejor tú sí pudieras lograr, pero porque tú tienes una perspectiva de escasez, no te la vas a poner y ni siquiera te puedes visualizar en ese punto de vida, ¿no? Entonces, y eso se traduce en todo tu contexto físico, desde en dónde vives, cómo te ves tú físicamente, el tipo de relaciones personales que tienes, tus relaciones con tus hijos, con tu familia, con tu pareja, con tus amistades. O sea, eso no solo se ve en una cosa, sino se empieza a esparcir por toda tu vida como una plaga, todo el tipo de información y los pensamientos automatizados que generamos y no son nocivos, ¿no? Porque también las cosas positivas, pues también vienen de manera automática, ¿no? A lo mejor un buen hábito que pudiéramos tener. ¿Sabes qué? Cuando yo era niña me inculcaron disciplina. Entonces, digamos que esa manera de ser constante y sonante, a pesar de cómo me sientas, y te lo inculcaron desde que tú eras niña, pues cuando estés más grande va a ser mucho más fácil para ti generar cualquier otro tipo de hábito. ¿Por qué? Pues porque ya lo traes de cajón. Entonces, aprender a darnos cuenta de esto es lo siguiente: si yo viviera en una casa con problemáticas de escasez, tengo que saber que si no he trabajado en eso, yo también lo tengo. Si vivo en una casa con problemáticas de violencia intrafamiliar o de algún otro tipo, Sí. tengo que saber que lo estoy cargando. Si yo vivo en una casa en donde solamente había un padre que estaba haciéndose cargo de mí, tengo que saber que tengo un tema de escasez en algún tipo de interacción humana, ¿no? Ujú. Entonces, aprender a reconocer lo que vivimos y como supercomputadoras, cuáles son los software y dónde están nuestras deficiencias para saber cómo modificar el patrón de pensamiento y poder proyectarnos bien en la vida. Sí, entonces es una situación de por qué la gente se estanca, ¿no? Porque ya venimos con cierta programación y hay que salir de la Matrix en ese sentido, ¿no? Hay que salir de la Matrix y vivir procesos de mayor conciencia. Aquí es importante considerar algunas cuestiones, ¿no? Hablaba Aristóteles acerca de la ley de causa y efecto y de que todo lo que acontece tiene una o varias causas. Generalmente es multicausal, ¿no? Cuando hablamos de historia, por ejemplo, nunca podemos decir que fue un detonante en particular que suscitó algún evento histórico, sino que son múltiples variables que interactúan y entonces se desarrolla un contexto en específico. Y lo mismo sucede con la existencia, ¿no? Con nuestra vida. Entonces, nada sucede por casualidad. Esto implica entonces, en el sentido opuesto, que si yo quiero determinado efecto, yo puedo modificar las causas. Yo puedo generar las causas que me lleven a determinado efecto. Entonces, aquí, más allá de pensar que
la vida es una serie de situaciones que van sucediendo externas a mi persona, es hacernos conscientes de que somos partícipes del proceso de la existencia y que podemos modificar o controlar las variables para llegar a determinados resultados. Así es. Ajá. Entonces, pues es tener otra perspectiva, ¿no? Dice el autor, es tener el pensamiento de éxito. Y hablaba de un estudio en Pensilvania de 22 años en el que se analizaban a 350,000 personas, ¿no? Y que eran los aspectos que veían con mayor frecuencia en ellas. Y decía que el grupo más feliz y exitoso se enfocaba en lo que querían y cómo lo iban a lograr. Entonces, cuando nosotros vivimos en un ambiente de queja, en un ambiente de victimización, nos estamos perdiendo de la oportunidad de controlar las variables. Entonces, si ese es tu primer pensamiento, lo que decía hace un momento, ese es tu primer pensamiento, analízalo, ¿de dónde viene? Y transfórmalo por otra cuestión más positiva para que entonces puedas llegar a los resultados que esperas. Creo que todos sabemos que de manera inconsciente siempre estamos reaccionando a la vida, ¿no? Entonces el autor nos dice que aprendemos a vivir de manera reactiva y no creativa. Entonces, es una invitación para que nosotros comencemos a darnos cuenta de que tenemos la capacidad de cambiar la forma en la que reaccionamos a la vida y comenzar a vivir a través de la conciencia plena, ¿no? En donde estamos situados, haciéndonos conscientes de qué fue lo que vivimos, cómo es que reaccionamos constantemente y estamos cuestionando sobre todas nuestras formas de pensar, la forma en la que identificamos cosas, identificamos personas, la forma en la que aceptamos información o negamos información para poder empezar a generar un patrón de conducta y un patrón reactivo que nos sea favorable, porque el aprender a dejar de ser reactivos, la verdad es que es bien complicado. Siempre vamos a ser reactivos a las cosas, pero el aprender a generar un nuevo patrón de reacción ante las situaciones que se te presenten en la vida es lo que te va a llevar al éxito en determinado momento. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una problemática en donde constantemente reacciono de manera negativa a cualquier persona que me cuestione algo, probablemente pues yo ya tengo un patrón en donde me siento desvalidado, tengo un problema de autoestima o lo que sea, ¿no? Entonces, si yo me hago consciente de esto, aprender a hacer una pausa dentro de mi respuesta reactiva y la situación que se está generando es el primer paso a poder generar este nuevo patrón de pensamiento que nos va a llevar a una nueva reacción, nos va a llevar a una nueva forma de vivir. Claro, yo viví este proceso en mi adolescencia, yo era una adolescente muy reactiva. O sea, cuando yo tenía un conflicto con una persona, mi tendencia era la destrucción. O sea, te voy a decir cosas hirientes para que te sientas mal por lo que me estás diciendo, a la yugular, ¿no? Entonces, esa forma de vivir me llevó a mí con el tiempo y con la madurez a darme cuenta que me traía más problemas que soluciones. Entonces, en su momento fue para mí decir, a ver, ¿qué es lo que me está incomodando lo que se me está diciendo, no? Que el conflicto mayor era con mis papás, ¿no? De vivir la adolescencia, los cambios y las transformaciones y demás. Entonces, hacer este proceso de entender de dónde viene mi ímpetu por querer validar lo que yo estoy diciendo, ¿no? Y muchas veces nuestro principal conflicto tiene que ver con el ego. Es de que cómo yo voy a ceder y cómo yo voy a poner de mi parte y demás, ¿no? Entonces, a mí me ayudó esa experiencia de vida a darme cuenta que la manera de ser reactivo no me traía un beneficio y transformarlo en otras maneras de poder solucionar los conflictos, ¿no? Ahora yo distingo que para mí en lo personal, cuando yo tengo un conflicto con alguien, primero necesito mi espacio para poder digerir lo que estoy pensando, sintiendo y viviendo, lo articulo y después lo manifiesto, porque si lo manifiesto sin filtro soy hiriente. Entonces debo de ser muy consciente de esa situación y a final de cuentas no queremos exacerbar el problema ni perder el control, ¿no? Que la emoción no te haga perder la batalla en esta situación. Esa es una cosa. El autor habla acerca de que nosotros no vemos el mundo como es, sino como somos. Entonces, si no te gusta el mundo que percibes, entonces cambia la forma en que lo ves. Bueno, probablemente tiene que ver con los conceptos que tienes añadidos a lo largo del tiempo y eso te va a permitir tener otra perspectiva de las situaciones y no ir por la vida pues reaccionando, ¿no? Sí, mira, es bien curioso porque en temas de pareja eso se ve mucho, ¿no? Cuando Sí. hay como situaciones viciadas en a veces nuestras carencias y la forma en la que percibimos a los demás.
Entonces, cuando alguien, como por ejemplo, yo tengo una pareja y yo lo percibo a él como una persona controladora, es porque yo carezco de control en mí, ¿no? Cuando yo tengo una pareja a la que yo percibo como que no respeta mis tiempos, como que no me respeta a mí como persona, es porque yo a lo mejor tengo un problema de amor propio, ¿no? Entonces, no porque yo vea a alguien que sea de alguna manera, quiere decir que la persona no sea así, sino porque yo estoy reflejando una parte de mí en ellos y a lo mejor muchas veces va a ser una carencia. Exacto. ¿Por qué? Porque esto lo he platicado muchas veces aquí en asesorías, que les digo, a ver, acuérdate que no todo, en mi mundo no gira en torno al tuyo ni el tuyo al mío. O sea, lo que hagan los demás tiene que ver más con ellos que contigo. Exacto. Y es aprender a distinguir esa parte de la ecuación, porque nos creemos el centro del universo y que lo hicieron porque me quisieron lastimar y me están diciendo esto porque me quieren controlar y constantemente vivimos y nos manejamos así, ¿no? Entonces bueno, aprender a ser un poquito humildes al respecto y saber que si nos están diciendo algo, pues a lo mejor es, mira de dónde viene, ¿no? Aprender a distinguir esto, de dónde viene la información que nos están diciendo o de dónde viene el consejo, de dónde viene eso para aprender a distinguirlo con base a lo que yo estoy viendo de esa persona, no lo que yo percibo y como yo me siento. Es que me siento atacado, es que me siento conflictuado, es que siento que me están controlando. No, o sea, relájate un montón. Revisa primero cómo es la persona y luego discierne a través del el ojo de quien está saliendo la información, no de lo que como tú te sientes, ¿no? Sí, yo creo que lo principal es darte cuenta que por qué te está molestando, ¿no? Y en terapia en alguna ocasión a mí me tocaba externarle a mi psicóloga una situación. Yo, es que me molesta esto y esto y esto. Y me acuerdo que me decía, a ver, ¿pero por qué te molesta? Y yo, pues porque veo estas consecuencias, ¿no? En su vida. Dice, pero a ti, ¿por qué te molesta a ti? Entonces ya llegaba yo a la conclusión de que, me molesta porque en su momento yo no tuve esa corrección o yo no vi esas alertas y entonces me trajo estos problemas. Y quisiera que ella se diera cuenta de esos problemas para que se evitara estas problemáticas. Entonces, lo que realmente nos incomoda de lo externo es una cuestión que en lo interno no hemos trabajado. Entonces, qué bonito tener esta perspectiva diferente donde la incomodidad de la interacción de los otros es un reflejo de aquello que es una alerta que te dice, oye, tú tienes que trabajar en esto, tienes que pulir esta cuestión. Es como lo que te platicaba el otro día, ¿no? De que lo platicamos en el capítulo, creo que 3, del tema de la mentira, ¿no? Sí, sí, sí. Y que les decía, no, pues, o sea, no lo ves el bueno, yo lo vi en el otro y lo veía tan exacerbada el tema, claro, la falsedad de la situación, que yo me sentía muy enojada al respecto y dije, no, y fue cuando decidí no vuelvo a mentir, pero nada, en nada. Porque a lo mejor yo no tenía esas mismas actitudes, pero el simple hecho de que una parte de mí se pareciera a eso, me era aberrante, ¿no? Entonces, cuando uno decide hacer el cambio, ¿no? Y qué mejor, señores, que hacerlo a través de lo que estás viendo como reflejo que esperarte a que tú la riegues lo suficiente para decir, bueno, ahora sí voy a cambiar después de ya haber destruido tu vida, ¿no? Sí, yo coincido 100% contigo en esa parte de que no necesariamente tenemos que llegar a las últimas consecuencias para aprender la lección, ¿no? O sea, y si bien no estoy viviendo en carne propia lo que la otra persona está experimentando, sí puedo aprender de la experiencia ajena y tratar de hacerlo para evitarme los problemas que estoy viendo reflejados en la otra persona, ¿no? A mí algo que me gustaría abordar de este episodio, de este capítulo del libro, que me ayudó bastante a entender mi manera de pensar, son las distorsiones cognitivas. Por ahí les vamos a poner la imagen de cómo se ve. Es muy interesante. Las distorsiones cognitivas son errores de pensamiento. Y a mí hacerlas conscientes me ayudó bastante a controlar mi manera de pensar. Hay diferentes distorsiones cognitivas, ¿no? Una de las que yo incurría con mayor frecuencia y que a veces todavía lo hago, pero tengo que transformarlo cuando llega a mi cabeza, es la exageración. O sea, me pasa una situación y mi mente automáticamente se va al peor escenario posible. Ajá. Y esto es una distorsión porque no necesariamente es la realidad, no está aconteciendo y en segunda instancia muy probablemente no va a acontecer. Pero como bien mencionábamos en episodios anteriores, nuestra mente ya tiene trazado ciertas rutas, ¿no? Y evidentemente somos una máquina que busca eficientizar.
y optimizar los tiempos. Entonces, no se va a ir por el camino más largo aunque sea más eficiente, se va por el camino ya conocido, aunque eso sea algo negativo para nuestra forma de pensar, ¿no? Entonces, hacer conciencia de las distorsiones cognitivas, de esos errores de pensamiento es muy, muy importante. Por aquí les comparto algunas de estas distorsiones, por si ustedes las han percibido, ¿no? Esa es una que a mí me identificaba yo frecuentemente. Uno es, por ejemplo, el pensamiento todo o nada. Dice, se perciben las cosas de forma extrema, si no está todo bien, está todo mal. Entonces, te invitamos a que lo leas, a que lo veas y digas, ah, caray, tal vez yo estoy incurriendo en esta. Otra que me gusta mucho pensar y que hemos hablado es acerca de la creencia permisiva, ¿no? Es cuando nos damos el permiso de romper hábitos sanos. Cuando es que estoy cansado, es que no puedo, es que hoy me pasó esto, es que estaba triste. Ajá, y vamos justificando nuestros comportamientos. Entonces, esos también son errores de pensamiento. Y qué curioso que tú hagas conciencia de que, no soy yo, es mi pensamiento distorsionado, ¿no? O sea, y muchas veces nosotros vamos pensando que esta es nuestra personalidad, ¿no? El catastrofismo es otro de ellos, lo que yo te mencionaba, que pienso que es el peor de las circunstancias. Otro sería, por ejemplo, los deberías. Es que las personas deberían de ser así. O porque yo soy así, entonces los demás deberían de ser así. Esta idea errada de la justicia. Yo lo platicaba en terapia en algún momento, ¿no? Cuando manejo. A mí me exacerba bastante la gente que tiene poca consideración por los demás al volante. Entonces, pensar que no todo el mundo tiene esta perspectiva, ¿no? De vida y te hace un poco más amena la existencia porque entiendes que hay cuestiones de patrones de pensamiento que podemos corregir en nosotros mismos y que no es que todo el mundo esté en tu contra, ¿no? Claro, Simplemente cada quien está viviendo con las herramientas que posee en ese momento de la vida. sí, es para salirnos precisamente de lo que les digo, ¿no? Dejar de creer que son el centro del universo y empezar a darse cuenta que si se te metió, a lo mejor es porque iba súper tarde, ¿no? Una vez me tocó escuchar a alguien que decía, no, a veces para hacerme la vida más amable, cuando se me meten en precisamente el tema del tráfico, pienso que está chorro y necesita llegar al baño, ¿no? Entonces, solito se le empieza a decir, pues ya se empieza a reír de lo que le está pasando, en vez de estarse creando una película mental de pudo haberme generado esto y un choque y ¿no? Y tú mismo empiezas a generar un problema más grande porque como el cerebro no sabe distinguir entre me está pasando y me lo estoy imaginando, pues imagínate, ya te imaginaste que chocaste, ya te imaginaste un montón de cosas que ni siquiera han pasado. Sí. Aquí en sesión, eso yo se lo platico a mis asesorados como, deja de generarte problemas virtuales, así les Claro, cosas que no estás pasando. Problemas virtuales, ¿por qué? Porque nomás está pasando en tu cabeza, rey, o sea, no, pero es que, y siempre son 3 preguntas las que les pongo y se las platico para que se las pregunten ustedes. Exactamente este escenario te ha pasado antes? La respuesta es sí, no y por qué. Si te pasó en ese momento y me dices, ¿sabes qué? Pues sí me chocaron una vez, ¿no? Ok. ¿Fue exactamente en las mismas circunstancias y el mismo escenario? Por lo general, la respuesta va a ser no. Claro. Y la pregunta, la tercera pregunta que siempre les hago, ¿está pasando ahorita? O sea, primero pregúntate, ¿ya te pasó? Si ya te pasó, ok. Si ya te pasó, ¿es exactamente en ese mismo escenario? No, pues no. Ok, ¿y está pasando ahorita? No. Ok, entonces relájate. Bájale, bájale, entonces, bájale 3 rayitas, ¿no? A la situación que te estás generando en la cabeza. Así es. Entonces, digamos que la vida se convierte en azar cuando aprendes a no reflexionar, ¿no? Porque también es un tema de aprendizaje, el no reflexionar sobre lo que estás haciendo, sobre quién eres tú y por qué eres así. Entonces, aprender a cuestionarnos y yo creo que es una buena apertura para este libro, el cuestionarnos todo lo que hacemos. Y más cuando no hemos llevado procesos terapéuticos, procesos de lectura, de introspección. Si nosotros no hemos vivido ese tipo de procesos y de niños no se nos dieron las herramientas de autorregulación, sería bien importante que ustedes se empiecen a cuestionar todo en su momento. Cuando yo era niña, me tocó vivir situaciones de violencia extrema, ¿no? Entonces, posterior a eso, cuando mi sistema nervioso pues se quería regular, pues ya no podía. Entonces yo empezaba a bloquear mentalmente
cualquier tipo de cosa violenta. O sea, estaba yo que hasta en cosas de televisión, si yo llegaba a ver que cualquier tipo de violencia, pues me provocaba un problema enorme, ¿no? Y yo no podía ver y yo empezaba a hiperventilarme y empezaba a entrar en un ataque de pánico en donde yo no podía, ¿no? O que si alguien tocaba la puerta de la casa, no, me iba y me metía debajo de la cama. O sea, eran reacciones súper intensas ante escenarios que ya ni siquiera estaban ocurriendo en ese momento, pero el sistema nervioso quedó tan traumatizado que pues ya yo no más reaccionaba así, ¿no? Entonces yo para poder regularme, que desgraciadamente yo pues en mi etapa de infante no tuve apoyo psicológico, fue precisamente empezar a leer. Entonces yo, la verdad, empecé a leer muy de niña y empecé a leer de temas de hipnosis y cosas de ese tipo, ¿no? Que fue lo que me llevó a aprender, digamos, los procesos detrás del consciente, ¿no? Que nosotros creemos que nos movemos a través del consciente, pero la realidad es que siempre se mueven a través del inconsciente, señores. El 95% de tus conductas diarias son el inconsciente y el 5% son las pequeñas veces que puedes salirte de la reacción. Entonces, todo lo que ustedes siguen repitiendo son cosas que se les inculcaron de niños. Entonces, por ejemplo, yo tengo un asesorado, ¿no? Esto es un ejemplo, que tiene problemas de fidelidad. Entonces, probablemente ese asesorado al que yo tuve, en su momento, tenía temas de infidelidad a alguno de los dos papás, o los dos, o problemas de inestabilidad en casa. Entonces, esta persona viene para acá, platica conmigo, me dice, y pues dice, es que no sé, yo me siento bien, yo me siento tranquila. Y ok, vamos a, cómo fue que viviste, cómo fue que pasó, para que tú lo normalices, ¿no? Porque pues no es un acto normal. Si destruye algo en tu vida que tú consideras importante, pues obviamente no es algo que te pasa, que tú pasas para que lo normalizaras, ¿no? Entonces es empezar a revisarnos las cosas que nosotros sabemos que van en contra del tejido social o te ponen el pie ante tu propia vida, empezar a cuestionar, a ver, ¿por qué estoy normalizando estas situaciones? ¿Qué pasó en mi vida para que yo crea que esto es normal, ¿no? O que yo crea que es normal que me estén gritando. O sea, a lo mejor porque pues de niña todo el tiempo te estuvieron gritando, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea normal y que sea normal que tú lo estés haciendo. Entonces aprender a deconstruir esa parte de nosotros y cuestionarnos, nuevamente lo repito, cuestionarnos todo lo que hacemos, el por qué lo hacemos y de dónde viene. Claro, a mí me ayudó bastante a hacer el árbol de las cualidades en su momento, ¿no? Y es un árbol donde tú lo construyes a partir de lo que tú las cualidades o virtudes que identificas de tu persona, las cualidades o virtudes que identifica tu círculo cercano de ti, tu familia, tus hijos, tus padres, y el grosso de la sociedad en general. Recuerdo cuando yo estaba haciendo este ejercicio de reflexión, el hacer mis raíces era pues relativamente sencillo para mí, ¿no? Como, yo me percibo de esta manera. Y cuando avancé a la etapa del tronco y de las hojas, que es la percepción que tiene mi familia y la percepción que tiene la sociedad, me costaba trabajo aterrizarlo en su momento, hace unos años. Entonces, me acuerdo que la recomendación fue, hazlo tú sola. Y yo, pues, medio lo hice. Y la verdad, hice trampa esa vez. Le pregunté a mi familia, como, ¿qué cualidades y demás? Y muchas veces dista la manera en que los demás te perciben y la manera en que te percibes tú. Entonces es unificarlo, ¿no? Hablábamos de que necesitamos una vida en congruencia, pero no es solo porque quiero que las demás personas me perciban así, sino porque necesito yo tener esa sintonía en mi vida y yo vivir en paz con quien soy. Entonces es un ejercicio muy interesante que también es una invitación a que lo hagan, que hagan su árbol de cualidades. ¿Qué cualidades tengo yo? ¿Qué cualidades perciben las personas de los demás de mí y el resto de la humanidad? Y muchas veces vas a encontrarte a veces con cualidades que tú no percibes en ti mismo, pero los demás sí. O cualidades que tú percibes, pero tal vez no se reflejan. Entonces es una manera de que vayamos alineando todos estos aspectos para que haya sintonía en nuestra identidad. Y sabes, después el caso opuesto, ¿no? Como que las personas se creen o se crean cualidades virtuales que no llevan a la práctica, pero ellos las perciben dentro de sí mismos, ¿no? Y me ha tocado conocer gente así, arrogancia, que, ¿no? que creen que son, y no es que yo soy esto, el otro y aquello, sin sustento alguno dentro de su cotidianidad, ¿no? Y para mí es muy extraño porque digo, lo más natural y por lo general las personas tienden a menospreciarse, o sea, no a tratar de generar una fachada para engrandecerse de tal modo para poder aceptarse, pero al final del día es la misma raíz, ¿no? La falta de amor y la falta de autoestima,
Cuando una persona o cuando ustedes se perciben que están engrandeciendo alguna cualidad de ustedes, es precisamente porque a lo mejor se sienten mediocres dentro de dentro de algún área de su vida, ¿no? Entonces, si yo me creo una gran mujer y me creo una persona con valores y en realidad no practico mis valores y fallo en mis valores cada vez que se me presenta la oportunidad, pues quiere decir que si yo necesito estar verbalizando es porque yo no me lo creo, porque como les dije en capítulos anteriores, al inconsciente no se le puede mentir. Entonces, el inconsciente siempre vive a través de la verdad, ¿no? Y lo que realmente está pasando. Entonces, por mucho que yo me quiera generar un discurso ante la sociedad, ante mis amistades, ante mis familiares, de que yo soy Juan Camané y tengo los mejores hábitos y tengo la mejor vida, si mi inconsciente sabe que eso no es cierto, por mucho que me digan, ay, me aplauden y digan, wow, sí es cierto, el inconsciente siempre va a vivir a través de lo que sí está pasando, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nosotros empezamos a hacer eso? Pues generamos la distorsión entre lo que soy y lo que no soy. Y pues eso nos genera un conflicto mayor, ¿no? Entonces, digamos, dentro del pensamiento positivista es el estar nosotros verbalizando a través de una mentira, a través de engrandecer cosas, se vuelve, digamos, negativo para nuestra propia forma de vivir, porque no porque lo digamos o porque queremos estar enfrente del espejo, soy hermosa, soy hermosa, soy hermosa, quiere decir que eso va a pasar. O sea, tiene que llevar siempre a toda una estructura interna y una estructura de valores que puedan sustentarlo, ¿no? Entonces, aprender a darle a la vida la suficiente cantidad de evidencia de que nosotros somos lo que decimos que somos. De sostenerlo, ¿no? Porque al final de cuentas nuestro autoconcepto se impone de diferentes cuestiones, ¿no? Que es mi autoestima, mi autoimagen y mi yo ideal. Entonces, ahorita que estamos cerrando este año y que iniciamos este proceso yo esperaría que todos hagamos este proceso de previsión del año entrante, es reflexionar en dónde estoy parado, ¿no? ¿Qué cuestiones de mí considero que ya no me puedo llevar al siguiente año, que necesito dejar aquí y que necesito transformar para que no siga perpetuando las mismas problemáticas que traen a mi vida el año que viene? Entonces, a mí me encanta esta época del año porque es como un reset, ¿no? Y no necesariamente si fallas los primeros días significa que ya tu año está arruinado. O sea, simplemente tienes que ser persistente y tienes que ser perseverante, pero desde un punto consciente, ¿no? No dejándote llevar nada más por las circunstancias de la vida. Sí, y aprender a que vivimos a través de hábitos emocionales, señores. No es mi lógica contra el mundo, eso es mis emociones contra el mundo. Entonces, si nosotros generamos algún tipo de hábito emocional en cuestiones de reactividad o en la forma en la que discernimos información, es a través de eso que vamos a aprender a construir nuestra vida. Entonces, todas mis carencias emocionales se van a ver reflejadas en las decisiones que yo vaya a tomar más adelante. Sí, y eso es lo que eso que estamos platicando ahorita son ideas correspondientes al capítulo 2, ¿no? Este libro es tan digerible que en realidad no te das cuenta cuando te saltas de un capítulo a otro, porque está muy relacionado. Y el capítulo 2 habla acerca de qué es lo que nos detiene, ¿no? Y ya hablábamos acerca de estos patrones de pensamiento que hemos normalizado con el paso del tiempo, que hemos interiorizado y que hasta consideramos parte de nuestra identidad, ¿no? Nuestra autoimagen. Entonces, aquí es importante percibirnos como personas funcionales, dice el autor. Personas íntegras y funcionales en las que no nos sentimos en la necesidad de justificarnos o explicarnos ante la vida. Simplemente así somos. Y eso no quiere decir que vamos a ir por la vida destruyendo y lastimando a los demás, ¿no? O sea, hay quienes sí deciden que esa sea su identidad. En lo personal no lo comparto, pero hay que vivir nuestra existencia con total sintonía, ¿no? O sea, con total sintonía y de acuerdo a nuestros pensamientos, sentimientos, valores, ideales. Dice el autor, la persona que vive como idealmente es cálida, amable, feliz, encantadora y posee una personalidad completamente madura y totalmente integrada. Yo creo que esa es la parte que más me gusta, una personalidad totalmente integrada con quien tú eres. Sí, pero te fijas cómo debe de ser siempre a través de una construcción. O sea, nosotros no vamos a poder integrar nuestra personalidad si no hemos sido conscientes de qué es lo que la construye. Así es. O sea, ¿no? Claro, porque si no, siempre va a ser una personalidad creada de las circunstancias de tu entorno. O sea, esa persona no eres tú, ¿no? Entonces, cuando yo era niña, cuando yo tenía
4 o 5 años yo empecé con mis problemas de existencialismo. Mi pobre madre, que le mando un besote, la adoro, no sabía qué hacer conmigo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que de niña yo le decía a mi mamá, ¿a qué viene este mundo? Imagínate una chamaca de 4 o 5 años y mi mamá así con cara de, ¿what? Me pido con esta chamaca, ¿no? Entonces mi mamá no me sabía qué responder, pero siempre me decía, ve y reza y pídele a Dios para que te diga qué es. Entonces yo me acuerdo que pues uno cuando es niño le cree todo a los papás, ¿no? Entonces yo iba y me brincaba hasta le decía así como, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿a qué vine? O sea, yo ya tenía 2 mentales desde chamaca, ¿no? Entonces me acuerdo que en algún momento mi inconsciente me respondió, dormida. O sea, yo me acuerdo que constantemente yo tenía esa duda en mi cabeza y yo lo pensaba y lo pensaba y lo rezaba y lo rezaba y pues nomás no me llegaba hasta que en algún momento mi inconsciente respondió la pregunta y me vi en el sueño de alguna manera. Entonces, fue un sueño tan extraño y tan vivido en ese momento que emocionalmente se quedó muy arraigado a mi sistema nervioso. Ok. Ese sueño lo tuve durante 4 o 5 años posteriores a eso. O sea, yo recurrentemente, yo creo que era casi todas las noches, ¿no? Era una y otra y era el mismo sueño, el mismo sueño, el mismo sueño. Entonces yo lo tomé como una verdad en mi cabeza. Entonces, años posteriores, cuando yo llego a mi adolescencia, a mi etapa adulta, todas mis decisiones las hice en función a ese sueño que yo viví en ese momento. Y lo estoy haciendo de manera consciente. O sea, ¿por qué? Porque era como que el único factor que a mí en mi etapa de niña me dio cierta certeza, ¿no? O sea, pese a que era un sueño y certeza dentro de mi vida por el lugar caótico en el que yo estaba. Entonces, mentalmente, yo me arraigué a una imagen de mí que no existía en su momento. Pero gracias a que la tuve en su momento, porque mi inconsciente me la mandó por la razón que sea, empecé a generar todas mis decisiones hasta de cuestiones de pareja, en cuestiones de interacción humana o cosas que yo dije, no las voy a hacer porque qué tal si algún día llego a este punto de mi vida y esto se me escupa en la cara, ¿no? O sea, yo con ese grado de conciencia yo trataba de construir y me estudié cosas que tuvieran que ver con eso porque en su momento fue algo que emocionalmente me afectó de manera importante. Entonces, imagínense una niña de 5 años, precisamente por un sueño vivido de algo que tuvo y que no tenía a lo mejor de dónde agarrarse, decidió agarrarse a eso para poder construir su vida, ¿no? Yo lo hice de manera muy inconsciente, o sea, yo no sabía lo que estaba haciendo, pero yo decía, tal vez si yo vengo a hacer esto, necesito estudiar esta cosa y luego esto, y necesito no hacer este tipo de actividades porque después, ¿qué tal y si me va mal en esto, no? O se dan cuenta, o la. Entonces yo comencé a construir la personalidad en función a algo tan abstracto. Claro, y fíjate qué importante lo que tú hablas, qué complicado cuando no tenemos ese acompañamiento, cuando tenemos la quietud, ¿no? Rodeado de personas que más o menos nos vayan orientando. Y si tú en ese momento estás escuchando ese podcast o cualquier otra fuente de desarrollo personal, pues que lo hagas de manera consciente, que planifiques tu vida, que planifiques tu vida porque es la única forma en que tú puedes tomar control de algunas variables, no de todas, ¿no? Es imposible tomar control de todas las variables, pero tomar responsabilidad de lo que queremos ser y de lo que somos en este momento. Sí. Porque muchas veces, bueno, el libro habla acerca de cómo construimos estas emociones negativas, ¿no? Nos justificamos, que esa es una cuestión. También, ¿con qué nos identificamos? A veces somos hipersensibles a las circunstancias y esa es una situación que también nos impide vivir plenamente, ¿no? O somos muy, muy críticos con nosotros mismos y con el mundo. Lo que hablábamos hace unos episodios que decías, ¿hasta dónde ya dejo de exigirme, no? Ajá. O sea, ¿dónde marco la línea de que, a ver, ya hice lo suficiente, tengo que darme tiempo de descanso, tengo que darme tiempo de nutrirme, porque vivimos en un automático, ¿no? Y ahorita queremos esto y queremos aquello y queremos lo otro, porque pues nuestro esquema social es así. Ya lograste una vida rápida. ¿Qué viene? ¿Qué sigue? ¿Qué falta? Y siempre te va a faltar algo. Siempre va a haber una carencia. Entonces también es una vida de agradecimiento donde pues nos tomemos las cosas con calma. No te estoy diciendo que no seas, que no tengas la intención de lograr grandes cosas, ¿no? Eso es maravilloso y lo hablábamos del envisionarnos, pero disfrutar el proceso. Claro. Yo pienso que el trabajo que tengas que hacer
y no estoy hablando de laborar que económicamente sea que te retribuya, ¿no? Pero el trabajo que sea que vayas a hacer te tiene que dar cierto grado de satisfacción, pese a que te canse. Por ejemplo, si yo vengo y doy asesorías y luego de ahí voy y me voy al doctorado, y voy y hago esto y hago el otro y constantemente estoy trabajando, tiene que ser en algo que me guste para yo poder tener algo de satisfacción. O sea, yo no puedo sobreexigirme en algo así o que no me gusta ni en lo que trabajo, ni en lo que estoy estudiando, ni en donde me estoy desenvolviendo. O sea, ¿por qué? Porque se vuelve una tortura la vida. Así. O sea, y no es el tema de no me voy a esforzar, es saber exigirte y en dónde exigirte, ¿no? Que precisamente es uno de mis grandes problemas, ¿no? Saber hasta dónde llega el cuerpo, hasta dónde debo exigirle, a cuándo tengo que empezar a descansar, porque no nada más se da en el otro lado, ¿no? De no me puedo exigir y no puedo cumplir y hacer cosas, se da desde los dos opuestos y empezar a generar algún grado de equilibrio en tu manera de vivir. Así es. Y puede ser a través de la exigencia y el estarte forzando a generar un cambio, porque como yo le platicaba a una asesorada hace unos días, le decía, a ver, tu grado de ociosidad es el que te está llevando a que te estés ahorita empezando a sabotear en ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, ya eres una persona con suficiente dinero, una persona con suficiente, o sea, ya lograste muchas metas desde hace muchos años, pero el cuerpo ni ningún ser humano está hecho para vivir en comodidad. Entonces, bajo esa conciencia, y eso yo lo he practicado en mi vida diaria, yo no me puedo mantener en estado de comodidad lo suficientemente, por una cantidad de tiempo lo suficientemente largo para que yo solo empiece a generarme problemas, porque la cabeza está hecha para resolver, ¿sí? Entonces, si tú vives muy tranquilo y te va súper bien el trabajo y no tienes ningún tipo de problemas, es cuando empiezas a tener otro tipo de problemas, tú te los empiezas a generar. Y en temas de problemas mentales, en países donde hay mayor estabilidad económica y física en el entorno, donde a lo mejor no hay robos, no hay un montón de cosas, las personas empiezan a generar temas mentales y ocurren cosas como suicidios, mayormente, cosas que no pasan tanto en países latinoamericanos, por ejemplo, donde estamos sobreviviendo a la vida. Entonces, aprender a equilibrar. Y es lo que cuando me toca vivir con asesorados así, para mí es súper interesante porque no es como, a mí no todos me llegan con problemas mentales, ¿no? Entonces me llega gente que me dice, pues es que no sé qué puedo mejorar, ¿no? Y para mí ese punto es maravilloso porque digo, caray, estás bien en la vida y me vas a dar la oportunidad de llevarte a un punto mejor, ¿no? Y estos son los tips que yo les doy a ustedes. Generen una lista de valores. ¿Cuáles son mis valores iniciales? 10 valores. Sí. Luego, ¿cómo me envisionan en el tema económico, en tema familiar, en tema de pareja y en tema de amistades? ¿Qué es lo que yo espero, no? Y no se limiten al entorno en el que tienen. O sea, vean como yo siempre les hago el ejercicio de que revisen algún personaje de película, alguna persona que sí exista, ¿no? Pero para que puedan identificar qué es lo que les gusta. Entonces, a lo mejor, ¿sabes qué? Me encanta un samurái, ¿no? ¿Y por qué te gusta? O sea, para empezar a identificar valores, porque a veces es bien difícil nosotros dentro de nuestra cotidianidad empezar a distinguir qué es lo que realmente nos gusta, qué es a lo que yo le doy valor. Por ejemplo, para mí el valor del honor es súper importante, ¿no? Y digamos que ya no es tan cotidiano y no se vive tanto, no se fomenta tanto, pero es algo que a mí me llena y me hace, me brillan los ojos nomás de ver ese valor porque se me hace muy, muy completo, ¿no? Entonces, pero habrá otra persona que le guste a lo mejor el valor del respeto más por encima de cualquiera, ¿no? Y es empezar a distinguir en dónde vas a empezar a acomodar tus decisiones de aquí en adelante. Tus prioridades, ajá. Siempre va a ser a través de cierto tipo de valores, ¿no? Entonces, tenerlos presentes todo el tiempo, ya sea en su portada del teléfono o en lo que sea, para que constantemente estén acordando y cuando no sepan qué decidir en alguna cuestión de su vida, saquen su listita y digan, a ver, Su ideal, ¿no? si alguno de estos valores no va acorde con el sí o el no que voy a dar, la respuesta es no. Claro, o sea, no voy a hacer este tipo de actividades, no voy a convivir de esta manera, o sea, aprender a distinguir ese tipo de actitudes para poder vivir de una manera más consciente en nuestra vida. Es tener una directriz, ¿no? O sea, es tener un camino trazado que te ayuda a llegar paso a paso a ese objetivo del yo ideal que teníamos. Por eso hablábamos de que el autoconcepto se construye de varias cosas, de lo que soy, del amor que me tengo, pero también de lo que quiero ser. Así es. Entonces tienen que estar las tres conjugadas en una misma sintonía y buscar que este año trate, pues seamos más conscientes al respecto. En este segundo capítulo hay otro aspecto que me gustaría abordar brevemente
y que probablemente las personas que nos escuchan lo viven, que es la dificultad de tratar con otros. Aquí estamos hablando mucho de la dificultad de tratar con nosotros mismos y a final de cuentas el tratar con los demás también es un reflejo de hacia adentro, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando tengo dificultad con mi entorno familiar o con mi entorno próximo? Y lo abordo también porque en estas épocas decembrinas Sí. es una realidad. Muchas personas llegan a contextos donde, pues, el amor a la familia, la necesidad de convivencia, es difícil, es muy difícil. Entonces, en este libro encontré una respuesta que me gustó bastante, que ya este año a mí me ayudó o me llegó esta noción de cómo tratamos a las personas que son difíciles de tratar, ¿no? Y la respuesta está o sea, algo muy curioso, en tratarlos como niños heridos. Me gustó mucho esa forma de pensar porque yo lo veo en mi campo laboral, tratando con los niños. Cuando un niño está viviendo una situación complicada, tú te apropias de una herramienta que a mi parecer es maravillosa, que es la compasión, que es entender de dónde viene pues su molestia o su enojo o su queja o su forma de ser, ¿no? Entonces, algo que yo creo podrían considerar en estas fechas decembrinas es que cuando traten a una persona difícil, lo hagan pensando que es un niño cansado. Y eso te da otra perspectiva de enfrentar la situación, ¿no? Porque un niño cansado no te va a escuchar. O sea, me ha tocado que a veces estás tratando de hacer una corrección y él está en medio de un tantrum. No va a haber forma que entienda lo que le estás diciendo. Entonces, pues, marcar también la pauta de la mejor manera de dirigirte hacia estas personas. Sí, como cuando ves al que la persona está en un grado de reactividad, o sea, cuando nosotros estamos en un momento de reactividad, es imposible que la amígdala te deje pensar. Entonces, igual, y aplíquenlo para dos lados, ¿no? Si la persona ya se está peleando, mijos, ni les digan nada porque no va a agarrar el rollo porque su cerebro está en otra función en ese momento. Entonces, por mucho que se va a aplicar, no va a agarrar el rollo y ustedes tampoco. Cuando ya se agarre, ya se vieron enojados, pues ya no hay manera, espérense a relajarse para poder entender una situación porque no va a pasar en otro contexto. Sí, así. Yo pienso que esta manera de ver y de percibir a las personas es positiva porque te ayuda a ser compasivo. Pero lo que yo pudiera a lo mejor complementar aquí es, sean compasivos sin dañarse, sin autoflagelarse. Claro. Es siempre aprender a distinguir entre, ok, la persona está actuando de esta manera, me está dañando de cierta manera, pero pongo un límite, ¿no? Y llega hasta aquí la situación, lo entiendo sin querer yo perjudicarlo más, ¿no? Porque cuando yo quiero ser reactivo y empezar a perjudicar a la persona, porque si me pega, le pego, pues cuando el problema se hace más grande. Entonces, entender como que, ok, esta persona tiene este problema, esta persona es así, lo entiendo, lo respeto, pero yo me voy, ¿no? O sea, ahí nos vemos. Sí, te platicar un ejemplo de hace algunos meses. Se acerca conmigo una persona que tengo en muy buena estima y me informa, pues, hay varias personas involucradas en este contexto, ¿no? Persona A, chisme. Cuando digo la persona A que me informa, fíjate que tuve esa situación en la que persona B me comunica una situación de persona C. ¿No? Ok. Entonces, sí, me da una información que pues no solicité, va a empezar. Y en segunda instancia que tenía una connotación muy negativa, ¿no? Entonces, ¿De quién? ¿De la persona C o de la persona C. Entonces, persona B recibe información de persona C Y viene y te la platica a ti. y se le informa A Ok. con determinada connotación y A me le informa a mí. Ok. No. Teléfono descompuesto. Un teléfono es compuesto. Ujú. El punto es que estaban conversando sobre una situación de vida que estaba viviendo esta persona. Y hace un tiempo yo tomé la decisión de cortar ciertos patrones nocivos que distingo en la interacción de mi entorno. Y entre ellos está el chisme, ¿no? Es el chisme y la murmuración de las decisiones de vida que toman los demás. Entonces, cuando me llega esa información o empieza esa conversación, detengo la conversación y digo, a ver, ¿cuál es el objetivo? Sí. Para mí, ¿en qué me va a beneficiar saber esta información? Ujú. ¿No? Entonces, en algún momento yo me prestaba más a la escucha y me he dado cuenta que eso no es funcional. No. Entonces, marqué el límite ahí. ¿Sabes qué? Yo entiendo
tal vez tú estás tratando de buscar una solución a la vida de esa persona, pero al final de cuentas va a tomar las decisiones que crea convenientes con las herramientas que tiene. Y no es contigo, ¿no? Claro, O sea, no te involucra a ti, no me involucra a mí. O sea, simplemente estamos juzgando sus decisiones de vida. Entonces, si no es de beneficio ni para ti, ni para mí, ni para esa persona, entonces hay que omitirlo y cambiamos la conversación a otra cuestión. Pero haciendo esa reflexión de qué tanto quieres tú ser partícipe de ese tipo de conversaciones. Y la persona que me comunicaba llegaba a esta conclusión a que no, pues sí, tienes razón. O sea, no estamos ayudando en nada al tema. Entonces, mejor evitamos esas conversaciones y nos giramos a algo positivo. Y algo aquí que yo leí en el libro y que me pareció muy, muy hermoso es que cuando tú comienzas a bendecir a los demás, así lo manifiesta, ¿no? Pero de alguna u otra manera, como desearles lo mejor, no necesariamente tienes que estar ahí cuchicheando de la circunstancia de la vida y te aleja de la problemática. O sea, le deseo lo mejor, que le vaya muy bien. Espero que tenga las herramientas para salir de las problemáticas. Si en algún momento necesita el apoyo, con gusto se lo voy a dar, pero no voy a seguir participando en ese tipo de conversaciones que no me traen nada positivo. claro, y al final del día uno se cuestiona, ¿no? Si a mí me están platicando esto para empezar, y es lo que les digo, lo que Juan dice de Pedro, habla más de Juan que de Pedro, ¿no? Y la forma en la que Juan discierne la información de Pedro. Sí. Pero cuando son temas así como muy yo dije y me dijo y nosotros dijimos, yo al final del nombre terminas metiéndote en una frecuencia de muy nociva, o sea, muy por debajo de lo que a lo mejor uno esperaría para sí mismo. Claro. Pues sí, es esta cuestión ahí nada más para que lo consideren. El capítulo 3 nos lleva ahora a dejar ir el pasado, que es otro tema también muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Habla acerca de la importancia del perdón. Y quiero reflexionar una historia que escuché y leí hace tiempo que me pareció muy impresionante con ese tema del perdón, ¿no? Hace tiempo, en Estados Unidos ocurrieron una serie de asesinatos atribuidos a Gary Leon Ridgway, ¿no? Y este personaje afectó pues, muchísimas vidas, muchísimas familias, muchas mujeres asesinadas en su momento, ¿no? Y cuando se lleva a cabo su juicio, las familias de las víctimas le manifiestan un mensaje. La mayoría, pues, evidentemente externando su dolor, su sufrimiento y deseándole la peor de las circunstancias, dado que él había ocasionado, pues, mucho dolor, ¿no? A las víctimas y a sus familias. Y lo impresionante es cuando toma el micrófono el señor Robert Rule, padre de Linda Jane Rule, una de las víctimas. Y a diferencia del resto de los discursos, Robert le dice que lo perdona y le dice que, pues, evidentemente las circunstancias no podían ser otras, o sea, ya habían acontecido los hechos, pero él tomaba la decisión de liberarse de la carga que implica el no perdonar, ¿no? Y le decía, lo perdona. Y en ese momento, el juzgado, que es Gary Leon, se quebra, ¿no? Se quebra, o sea, es muy impresionante porque implica el perdón. Nosotros pensamos que perdonar es darle la razón a la otra persona que me hirió, que perdonar es validar sus acciones negativas, pero en realidad el perdón es para mí. El perdón es para que yo pueda vivir en paz y en calma, sabiendo que hay circunstancias que están fuera de mi control, ¿no? Pero yo sí puedo controlar cómo yo me siento de determinada circunstancia ante la vida. Y este libro capítulo es muy bonito y muy interesante porque el perdón solo tiene que ver contigo. Sí, no tiene que ver con los demás. Sí, fíjate que hace como 2 años hablé de esto con una persona cercana a mí, de mi familia. Me decía, no, pero es que tienes que trabajar el perdón y le dije, sí, le dije, el perdón se vive, no se otorga. O sea, cuando tú vives una situación conflictiva y tú empiezas a ganarle tirria a alguien, ¿no? Es porque tú te mantienes en esa constante intercambio de información con esa persona que a lo mejor sabes que te está haciendo daño, pero tú sigues ahí.
Entonces ahí lo único que queda hacer es aprender a perdonarse por no haber sido lo suficientemente fuerte, por no haberte querido lo suficiente para irte cuando tuviste la primer señal de que te tenías que ir. Claro. Porque ahí es donde empieza a generarse un problema mayor. O sea, no es lo mismo, alguien viene, te daña, tú te vas con la conciencia tranquila y esa persona se queda con lo que hizo, ¿no? Al final del día. Pero cuando uno decide quedarse en una situación donde ya hubo un conflicto, donde ya hubo una situación que no va a tener mejora, ahí es cuando se empieza a generar un problema mayor en donde ya tienes digamos, un patrón cognitivo que te empieza a carcomer por dentro, ¿no? Y aquí viene una pregunta muy interesante, ¿no? Si tú estás percibiendo en ese momento de tu vida o en cualquier momento que tú tienes alguna temática de perdón que no has resuelto, es cuestionarte si tú te crees entitled to your pain. Si tú crees que estás con derecho a tu dolor. Porque muchas veces nosotros no perdonamos porque, a ver, ya me pasó esta situación. La he apropiado tanto tiempo que no la quiero dejar. Claro, porque vives de ella. Porque vivo de ella, porque estoy constantemente nutriendo mi cabeza de esas emociones y esos sentimientos. Entonces, ¿hasta qué punto tú estás siendo indulgente contigo mismo? Claro. Pensando que este dolor me pertenece, ¿no? Y yo lo voy a explotar de la manera en que me convenga pero no para beneficio, sino para perjuicio. Sí, es por ejemplo, una persona que a lo mejor tuvo un accidente complicado de la vida, ¿no? Y decidió, después de años de vivir en esa situación, no mejorar su vida. ¿Por qué? Porque ya está, es que para mí es bien difícil hacer esto y empieza a sabotearse, ¿no? A justificar la situación en la que está viviendo porque ya se acostumbró y porque cuando la gente lo ve ay, es que me duele, ay, es que ay, pues pobrecito, ay, es que su vida estuvo difícil, ay, es que tuvo este accidente, ¿no? Entonces ahí es donde, digamos, la autocompasión se vuelve el suplicio porque empiezas a mermar tu vida y te empiezas a volver carente en la forma en la que empiezas a actuar y empiezas a vivir a través de ¿qué? De la victimización, ¿no? Así Y es bien difícil porque la gente empieza a morfar toda su construcción mental y toda su personalidad en función a eso. Y hasta cuando ya se comunican en otros temas que no tienen nada que ver, son de eso. O sea, empiezas a ver cómo la victimización y ya se vuelve en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, como cuando la gente, pues yo estoy hablando del tema del perdón, ¿no? Y dejar ir el pasado. Me imagino que a todos nos ha pasado que en algún momento alguien te pide perdón, pero te pide perdón justificándose. Sí, en realidad No es perdón, es culpabilidad, ¿no? Entonces dicen, no, es que mis circunstancias fueron así, pues yo no entendí, O sea, eso no, para empezar, eso no, ni siquiera es pedir perdón, eso es querer justificar y querer pasarte la problemática o el trauma que ellos están viviendo por sus acciones, ¿no? Entonces ahí es también aprender a discernir, a ver, para empezar, ni siquiera me estás pidiendo perdón a mí y esto no tiene ya nada que ver conmigo. Si tú decidiste actuar de esta manera, es pedo tuyo, ¿no? Así que tú vive con tus consecuencias y vive la situación que tengas que vivir porque eso ya no me compete, ¿no? Claro, y fíjate, mi experiencia de vida fue distinta. En algún momento a mí esta reflexión me llega porque yo herí y en su momento no asumí la herida. Y creo que eso también es importante reconocer. En su momento pues tuve una interacción con una persona que yo no actué con la responsabilidad lectiva que debía haber actuado. Y en su momento cuando conversábamos, me estaba justificando. O sea, me atrapé a mí misma en esa situación de que, a ver, no me estoy disculpando en realidad. Solo quiero que la otra persona escuche porque hice lo que hice. Y en ese momento fue muy eye-opening para mí decir, a ver, espérate. O sea, realmente, ¿cuál es tu intención de esta conversación? ¿Es quedar bien? Pues no estás generando ningún beneficio para la otra persona. Así es. Entonces, por más que yo quería dar mi explicación, dije, no, en este momento no te toca la explicación. Te toca callar, te toca escuchar, te toca hacerte responsable de cómo afectaste al otro y asumirlo para que no lo vuelvas a hacer. Porque si tú vas por la vida justificando, nunca te vas a responsabilizar. Claro. Entonces, si tú estás en una situación en la que distingues que necesitas ofrecer perdón por alguna situación, own up to it. O sea, hazle responsable, asume, ni modo. A veces nos va a tocar, pero eso nos engrandece como personas porque nos permite no regresar a esos viejos patrones de comportamiento, ¿no? Y está muy interesante. Y otra cosa que quería retomar de lo que tú platicabas es que solo podemos tener un pensamiento a la vez. Solamente uno.
o sea, no, tu cabeza no da para tener más de un pensamiento al mismo momento. Entonces, si este pensamiento es negativo, pues cámbialo a algo positivo, ¿no? Hablando del perdón, por ejemplo. O modifícalo. O modifícalo, ajá. Así Sí, como si se te metió alguien en el carro y claro, ya te enojaste, piensa que trae diarrea y te necesitas llegar a algún lugar y pues ya, mira, no lo cambiaste por completo, pero por lo menos te reíste el resto, ¿no? Sí, así es. Y aquí esta última parte del capítulo 3, habla de la propuesta de ser tu propio psicólogo, ¿no? Evidentemente todos en algún momento de nuestra vida es una invitación a que acudan al psicólogo. Evidentemente no es lo mismo, sobre todo cuando no has tenido este proceso de, de introspección y necesitas el acompañamiento, pero al final de cuentas no es nada más ir, ¿no? O sea, no nada más voy y hablo. O sea, yo tengo que hacer trabajo, tengo que hacer tarea, tengo que hacer procesos. Entonces, me acuerdo que en su momento mi psicóloga me recomendaba mucho un libro que es Una nueva guía para una vida racional, porque yo pensaba que era muy racional y decía, soy súper racional, mis emociones y la. Y la realidad es que no. Para empezar, no tenía ni la capacidad de distinguir y nombrar mis emociones y en segunda instancia, pues no era tan racional como yo pensaba, ¿no? Entonces, sí se puede hacer este proceso de introspección. Evidentemente, siempre los vamos a incentivar a que acudan a un especialista para que tengan un proceso de acompañamiento, sobre todo cuando no lo han hecho. Pero si tienen cierta temor o cierta inquietud o cierto prejuicio, empiecen a nutrirse de textos, de charlas y demás que los motiven a cambiar su forma de pensar. Sí, o por lo menos a cuestionarse, ¿no? Claro, el cambio, la verdad es que es paulatino, por mucho que queramos y nos esforcemos por 3, 4, 5 meses, no va a ser suficiente cuando ya somos unos adultos con cierta programación, ¿no? Y retomo el tema de capítulos anteriores en donde yo les explico y les digo, a ver, el patrón neuronal no se destruye así tan rápido. Imagínense que es como una carretera real, ¿no? Entonces, para que empiece a erosionarse y uno necesite dejar de transitar por ahí, necesitas generar toda una estructura nueva, sea viable y que puedas pasar por ahí y empiece a generar ese patrón de irse por ese lado. Y conforme eso lo sigas practicando durante mucho tiempo, la otra va a comenzar a deshacerse porque no va a tener uso, ¿no? Entonces, digamos, la naturaleza se la empieza a comer. Pero es un periodo largo, ¿no? Entonces no crean que con 3 meses ya van a estar listos y dicen, como me pasa mucho esto en sesiones y por eso lo retomo ahorita, ¿no? Que empiezan conmigo y empiezan con todo, ¿no? Y pues yo aquí de un montón de tareas, siempre les tengo trabajando a los pobres, pero pues les gusta. Entonces están y empiezan los primeros 3, 4, 5 meses, no, hombre, se ven y pasan personas distintas y luego se sienten tan cómodos con esa nueva distinción que empiezan a flojear en todos los hábitos nuevos que les ayudamos a generar para que pudieran tener esa nueva vida que están. No son sostenibles. Así es, entonces lo que pasa es que empiezan a regresar al patrón de antes y dejan de darle secuencia y empiezan a flaquear. ¿Por qué? Porque como se sintieron bien. Entonces, lo que yo siempre les digo, si ustedes tuvieran un patrón de conducta que los ayudó a llegar a un punto de su vida en donde se sentían bien, sosténganlo. Ese patrón no se puede ir porque es lo que los mantuvo en ese lugar, ¿no? Es como cuando la gente se quiere premiar con un dulce y dices, caray, o sea, si te esforzaste un mes a lo mejor de buena alimentación, porque te vas a premiar con algo que va en contra de lo que tú estás construyendo, ¿no? O sea, muchas veces, y es precisamente eso, ¿no? La falta de conciencia sobre qué es lo que premia tu vida. Como, sabes que me esfuerzo un montón trabajando y el fin de semana me voy a ir a tomar todo y me voy a gastar todo mi dinero en cerveza y comida, ¿no? Dices, ¿por qué quieres perjudicar tu vida así? No quiere decir que toda la vida va a ser como militarizada, pero si te vas a premiar, no te premies de esa manera. Premiate con algo que construya lo que estás tratando de construir en tu vida. Se le sume el proceso, ¿no? Yo lo pienso ejemplificado en el medicamento, ¿no? El médico te prescribe 7 días de determinado antibiótico y lo tomas hace 2 días y ya te lo dejas de tomar porque ya te sentís bien. Pero la receta te la prescribía para más tiempo y lo único que ocasionaste fue resistencia, ¿no? Así, no te voy a acabar el otro, entonces, pues es aferrarnos, ¿no? Es este compromiso de que evidentemente en 1 o 2 meses no se va a lograr. Entonces, si tú estás haciendo este proceso en este momento, que estás cerrando el año, de ver tus virtudes, tus ideales, tus acciones, haz el compromiso de sostenerlo por lo menos todo el año.
Sí. Por lo menos, ¿no? Por lo menos, sí. Y ya vas viendo si te funciona o no te funciona, cómo lo vas modificando. Pero es lo que decíamos, muchas veces nos salimos de la ruta sin llegar al resultado. Así es. Entonces vamos por la vida cambiando de ruta, cambiando de meta, cambiando, porque nunca llegamos a nada. Así es. Entonces tenemos que hacerlo asequible y responsabilizarnos a nosotros mismos de ese proceso. Sería importante rescatar y considerar lo siguiente. Si tú tienes 20 años de tu vida con los mismos patrones, si tienes 20 años de tu vida construyendo una vida que no te gusta, darle por lo menos la mitad del tiempo de tu vida a los nuevos patrones para que te lleven a algo que sí quieras experimentar. O sea, no esperes que vas a deconstruir lo que llevas 30, 40 años haciendo en un año. O sea, por muy bueno que seas, por muy disciplinado que te creas, por muy bonito que te veas en el espejo, o sea, no hay manera. Tienes que darte la oportunidad a que la versión nueva que construyas trabaje en tu vida la suficiente cantidad de tiempo para que te dé un resultado que tú esperas ver. Sí, asumir una nueva identidad. Así es. Asumir un Empezar a percibirte diferente, ¿no? Porque también pasa bien chistoso y me toca verlo y aprendo un montón de las personas que asesoro, ¿no? Como empiezan a tener conflictos de identidad cuando empiezan a cambiar porque dicen, es que hasta les dejan de gustar las mismas cosas. ¿Por qué? Porque están empezando a ser consistentes con un nuevo hábito, ¿no? Entonces se dan cuenta de que, ay, es que esto ya no me gusta. Y es que ya no me gusta ir aquí. Es que ya esta cosa me aburre, ¿no? Y empiezan a tener conflictos y tratan de regresar siempre. Y eso siempre, nadie se salva. Siempre quieren regresar a donde estaban. Siempre. La comodidad de lo familiar. Así es, vamos, ¿no? Así es tratar de mantenerte en la línea en la que estás y por eso a veces es importante que te agarres y que lo anotes y que estés pendiente de eso siempre para no regresar, porque el patrón y el ego siempre te va a tratar de mantener en lo que ya conoce, aunque no seas feliz. Sí, y eso pues nos va orientando, eso que estamos platicando se aborda en el capítulo 4, que es cambia tu pensamiento, cambia tu vida, ¿no? Una herramienta que a mí me funcionó bastante al inicio de este año para comprometerme con ciertos hábitos fue el tracking visual. Pongo el mes y la verdad fui muy ambiciosa y puse 10 cuestiones y luego me di cuenta que tal vez fui demasiado ambiciosa con 10 cuestiones y ya fuimos acortando la lista. Entonces todos los días iba marcando un color cada cosa, ¿no? No sé, se me ocurre que tu meta era tu skincare, hacer tu skincare rigurosamente. Entonces al skincare le pones el color azul y todos los días yo coloreo en mi día 1 mi azul, y mi día 2 mi azul, y día 3 mi azul. Y te vas comprometiendo a eso. Y en algún momento, aunque yo sigo haciendo mi tracking, en algún momento ya no tengo que verlo para acordarme, ¿no? Porque ya lo hice parte de mi rutina, ya lo interioricé y ya estoy dedicándome ese tiempo de autocuidado, porque para mí este año 2025 tienes que cuidarte. O sea, date tiempo de tu cuidado, de tu salud, de tu nutrición, bla, 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 bla. Entonces, ir haciendo el tracking. Y muchas veces me fallé, ¿no? Muchas veces. Pero era esta invitación recurrente de que, a ver, otra vez, y lo retomo otra vez, y lo retomo otra vez, porque como tú dices, si tengo tantos años donde no lo he puesto en práctica, donde he sido negligente conmigo misma, evidentemente me va a costar trabajo. Claro. Pero tengo que asumirme desde esa nueva identidad que yo quiero lograr, ¿no? Sí, y no es un pensamiento positivo pendejo, como le digo a la gente. O sea, el pensamiento romántico pendejo y el pensamiento positivo pendejo, la verdad es que lo único que hace es destruir tu vida y mantenerte en el mismo ciclo de todo el tiempo. Entonces, lo que yo siempre invito a la gente cuando me toca asesorarlos y lo he practicado conmigo misma es cuando te veas que vas bien, no te aplaudas tanto. Eso es una. No te aplaudas tanto porque tiende uno a aplaudirse de más y regresar al patrón y premiarse con cosas que ya sabes que te gustaban y todavía no sales del vicio, ¿no? Entonces, esa es una. Y la otra es aprender a verte en la nueva posición de vida sin romantizar el punto final, sino empieza a romantizar el proceso, ¿no? Entonces, a lo mejor yo estoy haciendo algo en mi área laboral que me gusta mucho, pero es mucho trabajo, ¿no? Y esto es algo personal. Entonces, tengo que invertir muchas horas diarias a este área laboral, pero trato de romantizar el cómo lo hago, ¿no? Entonces a lo mejor siempre lo hago en el mismo lugar físico porque me gusta cómo se ve, me pongo mi té, pongo la música que me gusta y empiezo a vivir la circunstancia que me gusta el trabajo que hago, pero es tedioso estar
8, 9 horas, estarle invirtiendo a una sola cosa sin parar porque tienes una meta, ¿no? Entonces, eso es otra cosa. Aprender a poner metas, deadlines, en donde tú dices, hasta aquí llega el punto y no me puedo pasar de esto porque si no, eso significa que fallé. Y si fallé, y eso yo me lo aplico sola, no sé si los demás lo quieran hacer, pero yo me implico un castigo, ¿no? Entonces, que si no me cumplí, entonces me toca hacer lo que tenía que hacer y me voy a sumar la tarea y ahora me voy a quitar tiempo del deadline, ¿no? Entonces ahora me forzo más y aprieto más la tuerca. ¿Para qué? Para que en mi inconsciente quede una consecuencia de que no me estoy cumpliendo. Porque, por ejemplo, yo me pongo metas específicas, pero a mí nadie me está revisando. O sea, al final del día, en mi área laboral, yo soy yo conmigo y a mí nadie me está monitoreando nada, ¿no? Claro. Entonces, es importante que cuando uno vive así y no tienes una consecuencia clara sobre las acciones y tu indulgencia, tú solito te pongas y tú solito te castigues y tú solito te pongas consecuencias. Y castigo no es, ay, no voy a comer un mes. O sea, no, un castigo tiene que ser un castigo funcional, señores. O sea, que por ejemplo, Digo, es reforzar que lo tienes que hacer. sí, pero más difícil, más duro. Y sabes que, por ejemplo, yo sé de no te vas a dormir hasta que no termines tal cosa y a lo mejor es una tarea monumental, pero de ni modo. O sea, fue mi problema haberme mantenido hasta este punto y llegar así, ¿no? Entonces, el estarme yo forzando de esa manera me ayudó a que ya el tema de la procrastinación ya no es un tema para mí negativo, ¿no? Yo ya todo lo tengo planeado, por lo general todo lo termino con tiempo y ya. No hay ningún problema porque en su momento estoy presión y presión y presión y presión y presión y presión hasta que todo se me alineó y dijo, ok, vamos a hacer las cosas con anticipación para que ya te salgan sin ningún problema y no estemos dejando de dormir, dejando de comer, dejando de hacer cosas por terminar las cosas a destiempo, ¿no? Y estar todos estresados. Claro, sí. Ajá, hablando de temas de procrastinación, a mí la perspectiva de que si hago todos los días el trabajo, me estoy quitando trabajo de eso. Ajá, entonces todos los días, aunque sobre todo si no me gusta. Si no me gusta, más me tengo que obligar a hacerlo todos los días para que en su momento yo no sienta que es una tarea abismal que no voy a alcanzar, ¿no? Entonces trabajar en ello diariamente. Y pues el capítulo 4 habla de eso, ¿no? De cambiar nuestro pensamiento y cambiar nuestra vida, que de alguna forma lo hemos sintetizado con lo que hemos estado. Sí, el aprender a que cuando tú no integras la forma en la que percibes la vida y cómo te percibes a ti mismo, te empiezas a estancar y te mantienes en un ciclo vicioso de una vida que a lo mejor no es tu potencial mayor, ¿no? Porque como dirían los filósofos antiguos, ¿por qué querrías tú vivir una vida en donde no explotes tu mayor potencial? Sí, y es regresar al tema del David, ¿no? ¿Por qué quisieras quedarte nada más con el David a la mitad si puedes generar el David completo y poderle demostrar eso a la sociedad, ¿no? Y que el David está atrapado ahí, o sea, el David ya está ahí. Sí. Solo tienes que cincelar hasta que salga y hasta que brote, ¿no? Y les voy a compartir algo que le dije hace poquito a uno de mis asesorados y le comentaba, cuando tú aprendes a vivir tu vida con el propósito y tus valores bien marcados, pese a que te va a costar trabajo en el inicio, vas a poder darle una perspectiva irrefutable a ti y al entorno de que lo que eres vale. Entonces, es una forma de generar valor en tu persona y autoestima, el poder generar todo ese trabajo interno y toda esa prueba ante la vida y la sociedad de que tú eres lo que pregonas y tú haces lo que dices y tienes coherencia, ¿no? Entonces, solamente a través del esfuerzo es que vamos a poder generar esa autoestima y ese amor propio. Entonces, los invitamos a que lo hagan y que hagan el trabajo y se esfuercen para construir una nueva vida y no se limiten por lo que estén viviendo ahorita, ni se limiten por hasta donde llegó su personaje cercano de éxito más próximo, ¿no? Entonces, revisen autores, revisen personas a las que ustedes admiren y traten de agarrar cualidades de un montón y empiecen a replicarlas, aunque les cueste trabajo, porque eso los va a llevar a tener un grado de satisfacción bien bonito en el largo plazo, ¿no? Sí, esta primera parte que analizamos el día de hoy del libro, Si lo crees, es una invitación a la destrucción y reconstrucción de nuestra identidad, ¿no? Eliminar todos aquellos pensamientos negativos que sabes que te están frenando de tu yo ideal, pero partiendo desde un punto de mucho realismo y de mucha proacción, ¿no? De planificación, de esmero, de esfuerzo y pues ir disipando esas dudas
que a final de cuentas nos están entorpeciendo el camino. Sí, miren, imagínense la analogía del David de esta manera. Si ustedes no se hacen conscientes de lo que están haciendo, haz de cuenta que todo el entorno son los que vienen a cincelear el mármol. En vez de hacerlo. Y ustedes nada más lo están viendo, cómo cincelea todo el mundo el mármol, pero ustedes no hacen nada. O ustedes decidan tomar conciencia de todo lo que hacen, todo lo que dicen, todo lo que piensan. En ese momento, ustedes le van a decir a la gente, a ver, quítense, el que tiene que cincelear aquí soy yo. Entonces, ustedes van a poder darle forma al David, si no, van a quedar un David horrendo donde todo el mundo le mete mano, pero pues no hay una secuencia, ¿no? Porque le metieron mano a los papás, le metieron mano a la pareja, le metieron mano a los hijos, le metieron mano el entorno laboral, el entorno amistoso. O sea, todo el mundo le metió mano a ese David menos tú. Y no hay identidad reflejada ahí, ¿no? Así es una identidad colectiva. Ajá. Entonces, acuérdense, si ustedes están metiendo mano, no el entorno no puede meterle mano a su David. Y si ustedes no le están metiendo mano, tienen que saber que 100% el entorno está construyendo su David. Y si tu David no te gusta y tú estás trabajando en él, pues cambia. Así es. Cambia tú para que tu David te guste. Así es. Un libro maravilloso. Yo creo que fue una acertada elección de analizarlo en este cierre de año. Les agradecemos por el tiempo. Y bien, así culminamos este episodio. La verdad es que les damos las gracias por haber estado aquí y queremos desearles una muy feliz Navidad. Este 2025 lo cerramos con broche de oro. Los esperamos el próximo viernes también aquí para continuar con el libro. Así es. Y recuerden que si bien el episodio termina, el silencio continúa. Los esperamos la próxima y felices fiestas. Hasta luego.